en los confines amurallados de un lujoso e impersonal chalet de La Moraleja, en Madrid, donde el silencio pesaba más que los muebles de diseño y el mármol frío cubría cada superficie, vivía Mateo, un adolescente de 15 años, cuya rebeldía parecía una tormenta perpetua. Cada día, los muros de aquella mansión, que para cualquier otro serían un símbolo de éxito, para él eran los barrotes de una jaula dorada. Su furia se medía en objetos rotos, en portazos que hacían temblar los carísimos cuadros de arte abstracto y en los informes disciplinarios que llegaban con una regularidad deprimente desde el exclusivo colegio privado donde se sentía como una pieza que no encajaba, un error en un sistema perfecto. Su padre adoptivo, don Ricardo Vargas, un empresario de éxito cuya vida era un calendario de reuniones y decisiones millonarias, observaba la conducta de su hijo no con preocupación, sino con la fría decepción de un inversor ante un proyecto fallido. La comunicación entre ellos era un abismo, un eco gélido que rebotaba en los largos y vacíos pasillos, un diálogo de ausencias y reproches mudos que dejaba un rastro de escarcha en el aire. Detrás de la ira de aquel muchacho se escondía una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué se necesita para derretir el hielo que rodea un corazón herido? Mateo se movía por la casa como un fantasma encolerizado, un espectro de cuerpo delgado y mirada desafiante que buscaba constantemente los límites de la paciencia ajena. Adoptado a los 7 años tras una infancia fragmentada en un centro de acogida, cargaba con los pedazos de un pasado traumático que no sabía cómo nombrar ni cómo ordenar. Las pesadillas lo visitaban con frecuencia, dejándole una sensación de desamparo que durante el día se transformaba en una coraza de hostilidad. Su rebeldía, que los profesores y el propio don Ricardo achacaban a la difícil edad del pavo, era en realidad un grito de auxilio, una forma desesperada y torpe de pedir atención, de comprobar si el amor que supuestamente le profesaban era lo suficientemente fuerte como para soportar su caos. No quería destruir por placer, sino para ver si alguien se quedaría a ayudarle a recoger los pedazos. Su verdadera motivación no era el desafío, sino la búsqueda de un anclaje, la necesidad visceral de sentir el calor de un hogar auténtico, ese refugio intangible que el dinero de su padre, por abundante que fuera, era incapaz de comprar. Ansiaba una mirada que lo viera de verdad, más allá del heredero problemático del Imperio Vargas. Don Ricardo Vargas, por su parte, era un hombre construido sobre cimientos de éxito y disciplina, pero con un interior devastado por la pérdida. Viudo desde hacía 5 años, la ausencia de su esposa, la única persona que había sabido llegar al corazón de su coraza, había dejado un vacío que ni los negocios ni el poder habían podido llenar. En Mateo, a quien adoptaron juntos en un último intento de construir la familia que siempre soñaron, ahora solo veía el reflejo de su propio fracaso como padre, un recordatorio constante de su incapacidad para ofrecer el consuelo y la guía que el chico necesitaba. Se había volcado en darle lo mejor en términos materiales, la mejor educación, la ropa más cara, los caprichos más extravagantes. Sin embargo, había olvidado lo esencial. Se había convertido sin darse cuenta en un antagonista involuntario en la vida de su propio hijo, ciego por su propio dolor y por la presión incesante de mantener a flote su imperio empresarial. Sus conversaciones eran transacciones, intercambios de información sobre notas y comportamiento, nunca sobre sentimientos o miedos. El amor se había convertido en una cláusula no escrita en un contrato que ninguno de los dos sabía cómo cumplir. La rutina diaria en la mansión de los Vargas era un teatro de silencios y tensiones. Los desayunos transcurrían sin cruzar una palabra,
con el único sonido del tintineo de la plata contra la porcelana. Mateo se marchaba al colegio en el coche con chofer, sintiendo sobre su nuca la mirada desaprobadora de su padre, una mirada que pesaba como una losa. Las tardes eran una escalada de provocaciones, música a todo volumen en su habitación, negativas a cumplir con las normas más básicas, todo ello como un intento desesperado de provocar una reacción, cualquier reacción que no fuera la indiferencia. Don Ricardo, superado por la situación y aconsejado por su círculo de amistades y familiares, había empezado a contemplar una solución drástica pero, a su juicio, necesaria: enviar a Mateo a un prestigioso y estricto internado en Suiza. Para él era una forma de imponer la disciplina que él no sabía darle. Para Mateo, la simple mención de esa posibilidad era la confirmación de su peor temor, el abandono definitivo, la prueba irrefutable de que, una vez más, no era digno de ser querido. La amenaza pendía sobre él como una espada, afilada y fría, lista para cortar el último y frágil hilo que lo unía a esa casa. Fue en medio de esa guerra fría, en un martes gris y anodino, cuando un nuevo elemento entró en la ecuación, una pieza que no encajaba en el calculado y estéril tablero de la mansión. Elena, una mujer de 40 y pocos años, de sonrisa serena y manos curtidas por el trabajo, fue contratada como la nueva cocinera. Llegó desde Vallecas, un barrio obrero de Madrid que parecía un universo paralelo al lujo ostentoso de La Moraleja. No llegó con grandes credenciales ni con aires de chef de alta cocina, sino con un delantal gastado y una bolsa de la compra de la que asomaban verduras frescas. Con ella entraron en la casa olores que llevaban mucho tiempo ausentes: el aroma del sofrito de tomate y cebolla, el perfume reconfortante de un guiso de lentejas cociéndose a fuego lento, el dulzor de un bizcocho casero en el horno. Elena no hablaba mucho. Observaba con una calma que desarmaba y trabajaba con una eficiencia silenciosa. Su presencia era como una suave brisa de aire fresco que comenzaba a colarse por las rendijas de aquella fortaleza de mármol y tristeza, prometiendo, sin saberlo, un cambio que nadie esperaba. Al principio, Mateo la ignoró por completo. Para él, Elena era simplemente una empleada más, una figura invisible que se movía por los dominios de la cocina, un territorio que él rara vez pisaba. La veía como otra pieza del decorado, parte del personal que su padre contrataba y despedía con la misma facilidad con la que cambiaba de coche. Su coraza, forjada a base de decepciones y soledad, era demasiado gruesa como para permitir que una simple empleada la traspasara. Sin embargo, algo sutil comenzó a cambiar. El olor de la comida de Elena, esos aromas que evocaban un calor de hogar que él solo conocía por las películas, empezó a atraerlo de forma inconsciente. A veces pasaba por la puerta de la cocina y se quedaba unos segundos de pie, oculto, aspirando el aroma a pimentón y a pan recién hecho. No era solo comida, era algo más, una especie de llamada, un recuerdo de algo que nunca había tenido, pero que su alma parecía reconocer. Elena, por su parte, notaba su presencia fugaz, pero no decía nada. Simplemente dejaba un plato con un trozo de tortilla de patatas recién hecha sobre la encimera, sin mirarlo, como una ofrenda silenciosa. Era el primer gesto de bondad incondicional que Mateo recibía en mucho tiempo, una pequeña grieta en el muro que él mismo había construido. Esta historia te conmoverá y te recordará cómo pequeños actos pueden transformar vidas. Si crees que más personas necesitan escuchar relatos como este, suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir compartiendo historias reales e inspiradoras. El primer paso de Mateo hacia la cocina fue un acto de rendición.
una tregua no declarada en la guerra que libraba contra el mundo y contra sí mismo. Lo empujó una fuerza más antigua y poderosa que su propia rabia, el hambre, no solo de comida, sino de algo que ni siquiera sabía nombrar. El aroma de un estofado de ternera con patatas, denso y familiar, había permeado cada rincón de la casa, una invitación irresistible que desarmó sus defensas. Entró con la cautela de un animal herido, esperando el rechazo o la indiferencia a la que estaba acostumbrado. Pero en lugar de eso, encontró a Elena de espaldas, moviéndose con una gracia tranquila entre fogones, tarareando una melodía suave y nostálgica. La cocina era su reino, un espacio cálido y lleno de vida que contrastaba brutalmente con la esterilidad del resto de la mansión. Por un instante Mateo se quedó paralizado en el umbral, un intruso en el único lugar de esa casa que se sentía como un hogar. Elena, sintiendo su presencia, se giró lentamente, y en su rostro no había sorpresa ni reproche, solo una mirada serena y una sonrisa que parecía ofrecer un refugio. Ella no le hizo preguntas. No le inquirió qué hacía allí, ni le recordó que ese no era su lugar. Simplemente secó sus manos en el delantal, cogió un plato hondo del escurridor y lo llenó generosamente con el guiso humeante. Se lo tendió sin decir una palabra, un gesto que trascendía el lenguaje y hablaba directamente al niño abandonado que se escondía tras la fachada del adolescente rebelde. Mateo, desconfiado por naturaleza, dudó un segundo. Era una trampa, una forma de ganarse su confianza para luego traicionarlo, como tantos otros habían hecho. Pero la sinceridad en los ojos de Elena era innegable, una calidez genuina que no pedía nada a cambio. Cogió el plato, sus dedos, rozando los de ella, y un calor inesperado le recorrió el brazo. Se sentó en un taburete en la esquina, dándole la espalda, como si necesitara protegerse incluso mientras aceptaba aquel regalo. La primera cucharada fue una explosión de sabor. Un recuerdo de algo que nunca había vivido, el sabor de una madre, de un cuidado que le había sido negado. Comió en silencio, con una voracidad que lo avergonzaba, mientras Elena volvía a sus quehaceres, dándole el espacio y la dignidad que tanto necesitaba. Aquella comida silenciosa se convirtió en un ritual. Mateo no lo admitiría jamás, pero esperaba con ansia la llegada de la tarde, el momento en que los aromas de la cocina de Elena comenzaban a inundar la casa. Empezó a buscar excusas para merodear por allí, fingiendo buscar un vaso de agua o algo en la despensa. Cada vez, Elena lo recibía con la misma calma y el mismo plato de comida caliente. A veces eran lentejas, otras veces croquetas caseras o un simple trozo de tortilla de patatas. Nunca hablaban mucho. Ella le contaba cosas sencillas, anécdotas de su barrio, de su hija, de las recetas que le enseñó su abuela. Mateo escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Por primera vez en años, alguien le hablaba como a una persona, no como a un problema que necesitaba ser resuelto. Estaba bajando la guardia sin darse cuenta, permitiendo que la bondad de aquella mujer se filtrara a través de las grietas de su armadura, una gota de agua tibia sobre un bloque de hielo que comenzaba muy lentamente a derretirse. Era un proceso frágil, un vínculo que se tejía con hilos de silencio, respeto y el aroma reconfortante de la comida casera. Pero la paz, por efímera que fuera, estaba destinada a ser interrumpida. La creciente calma en el comportamiento de Mateo no pasó desapercibida, pero fue malinterpretada. Don Ricardo, demasiado ocupado y distante para ver la verdadera causa, lo atribuyó a una fase pasajera. Sin embargo, había alguien que observaba con ojos mucho más agudos y maliciosos: su sobrino Javier.
Un fin de semana, Javier apareció en la casa con su habitual sonrisa falsa y su traje impecable. Entró en la cocina justo en el momento en que Elena le ofrecía a Mateo un trozo de bizcocho recién hecho. La escena, tan simple y doméstica, fue suficiente para que la mente calculadora de Javier viera una oportunidad. Observó la interacción con una mezcla de desdén y alarma. Para él, aquella cocinera no era más que una empleada que se estaba tomando demasiadas confianzas, y Mateo, el usurpador que le robaba el afecto y la herencia de su tío, parecía estar encontrando un aliado inesperado. Decidió que aquella alianza debía ser destruida antes de que echara raíces, pues cualquier cosa que fortaleciera a Mateo debilitaba su propia posición en la familia y en la empresa. Javier no perdió el tiempo. Esa misma tarde, mientras tomaba un whisky con su tío en el desolado salón, comenzó a tejer su red de veneno. Habló con falsa preocupación sobre Mateo, mencionando cómo lo había visto demasiado cercano a la nueva cocinera. Lo insinuó con sutileza, plantando la semilla de la duda. ¿No era peligroso que un chico tan influenciable pasara tanto tiempo con una empleada de orígenes tan humildes? ¿Qué tipo de ideas podría estar metiéndole en la cabeza? Pintó a Elena como una oportunista y a Mateo como un ingenuo fácil de manipular. Cada palabra estaba calculada para tocar los puntos débiles de don Ricardo. Su miedo al fracaso como padre, su desconfianza hacia las personas de clase trabajadora y su deseo de mantener el control sobre su descarriado hijo. Javier sabía que la mejor manera de controlar a Mateo era aislarlo, asegurarse de que no tuviera a nadie en quien apoyarse, para que la opción del internado en Suiza pareciera no solo razonable, sino absolutamente necesaria. La conversación dejó a don Ricardo inquieto, con una nueva capa de sospecha cubriendo su ya de por sí preocupado corazón. La presión sobre Mateo aumentó de forma casi inmediata. Don Ricardo, influenciado por las palabras de Javier, le prohibió explícitamente pasar tiempo en la cocina. Lo justificó como una medida para que se centrara en sus estudios, pero el mensaje subyacente era claro. Aquella conexión estaba mal, era inapropiada. Para Mateo, la prohibición fue como un portazo en la cara, la confirmación de que cualquier pequeño atisbo de felicidad le sería arrebatado. Su reacción fue la que mejor conocía, la ira. Volvió a encerrarse en sí mismo, la música a todo volumen, los gestos de desafío, pero esta vez su rebeldía tenía un matiz diferente. No era solo un grito en el vacío, era una defensa de lo único bueno que había encontrado en esa casa. Se colaba en la cocina a escondidas, en momentos en que sabía que su padre no estaba, solo para cruzar unas pocas palabras con Elena o para coger un trozo de pan que ella le dejaba discretamente sobre la encimera. Aquellos encuentros furtivos se cargaron de una nueva intensidad, convirtiéndose en pequeños actos de resistencia contra un mundo que parecía decidido a mantenerlos separados. Elena, por su parte, comprendió la situación sin necesidad de explicaciones. Vio la nueva tensión en la casa, la mirada endurecida de don Ricardo y la furia renovada en los ojos de Mateo, pero no se acobardó. En lugar de distanciarse para proteger su trabajo, encontró formas más sutiles de mantener el vínculo. Le dejaba un termo con chocolate caliente junto a la puerta trasera antes de que él se fuera al colegio, o un tupper con su postre favorito en la nevera con una nota que simplemente decía «Para Mateo». Eran gestos pequeños, casi invisibles, pero para el chico significaban el mundo. Eran la prueba de que ella no lo había abandonado, de que su bondad no era condicional. En esa guerra silenciosa, Elena se convirtió en su aliada incondicional, una figura materna
que luchaba por él no con grandes discursos, sino con la constancia de sus cuidados. Su serenidad era un faro en medio de la tormenta, enseñándole a Mateo una nueva forma de fortaleza, la que no necesita gritar para hacerse oír, la que resiste con paciencia y con amor. El conflicto escaló cuando Mateo, en un acto de desafío directo, se enfrentó a su padre. Durante una cena tensa y silenciosa, don Ricardo le comunicó que ya había iniciado los trámites para matricularlo en el internado suizo. El plazo era de un mes. La noticia cayó sobre Mateo como una sentencia de muerte. Sintió el pánico helado del abandono, el mismo que sintió de niño cada vez que una familia de acogida lo devolvía. Pero esta vez algo había cambiado. La bondad de Elena le había dado una pizca de autoestima, un mínimo sentido de su propio valor. Se levantó de la mesa, con la voz temblorosa pero firme, y le dijo a su padre que no se iría. Le espetó que por primera vez alguien en esa casa lo trataba como a un ser humano y que él, su propio padre, quería arrebatárselo. La confrontación fue brutal. Don Ricardo, incapaz de manejar la emoción cruda de su hijo, respondió con la única herramienta que conocía, la autoridad. Le gritó, lo llamó ingrato y le recordó todo lo que le había dado. La brecha entre ellos se convirtió en un abismo insondable. Tras la pelea, Mateo huyó al único refugio que le quedaba, la cocina. Encontró a Elena limpiando, ajena a la tormenta que acababa de desatarse. Al verlo entrar, pálido y con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, ella dejó lo que estaba haciendo. Él se derrumbó en el taburete, incapaz de mantener por más tiempo su máscara de dureza. No lloró, pero su cuerpo entero temblaba de rabia y de miedo. Por primera vez le habló de verdad. Le contó del internado, del abandono, del vacío que sentía desde que tenía uso de razón. Elena lo escuchó, sin interrumpir. Su presencia era un bálsamo, un ancla en medio de su caos. Cuando él terminó, ella no le dio falsas esperanzas ni consejos vacíos. Simplemente le puso una mano en el hombro, un contacto firme y cálido, y le dijo con voz suave: «A veces las peores tormentas traen las mejores cosechas, chaval. Hay que ser fuerte». Aquellas palabras, sencillas pero llenas de una sabiduría ancestral, se clavaron en el corazón de Mateo. No era una promesa de que todo saldría bien, sino un recordatorio de que tenía la fuerza para resistir. A partir de ese día, la dinámica en la cocina cambió. Ya no eran solo encuentros furtivos. Mateo comenzó a ayudar a Elena de verdad. Empezó pelando patatas, una tarea monótona que le permitía tener las manos ocupadas mientras su mente se calmaba. Luego pasó a picar verduras, a remover los guisos. Elena le enseñaba con paciencia, corrigiendo con suavidad la forma en que sostenía el cuchillo, explicándole el secreto de un buen sofrito. En esos momentos, entre el aroma a ajo y pimentón, Mateo descubrió una paz que nunca había conocido. El trabajo manual, rítmico y útil, le daba un propósito. Estaba creando algo, no destruyendo. Y mientras trabajaban codo con codo, hablaban. Él le contaba fragmentos de su vida en el centro de acogida, recuerdos borrosos y dolorosos que nunca había compartido con nadie. Ella, a su vez, le hablaba de su hija, Lucía, de lo lista y valiente que era, de sus sueños de ser veterinaria. Poco a poco, las historias de ambos se entrelazaron, creando un tapiz de confidencias y afecto que los unía cada vez más. La vida a veces nos pone obstáculos que parecen imposibles de superar. Momentos en los que el abandono, la soledad o la incomprensión nos hacen creer que no hay salida.
Pero es precisamente en esas horas oscuras cuando descubrimos la verdadera medida de nuestra fortaleza interior y la importancia de tener a alguien que nos tienda una mano. La historia de Mateo nos recuerda que incluso en la jaula más dorada, la llave puede aparecer en la forma más inesperada. Un gesto de bondad, un plato de comida caliente, una palabra de aliento. Si alguna vez te has enfrentado a un momento así, o conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza, suscríbete y comparte esta historia. Relatos como este pueden ser la luz que ilumine el camino de quien más lo necesita, recordándonos que nunca estamos verdaderamente solos en nuestras batallas y que la resiliencia es una semilla que todos llevamos dentro. Fue durante una de esas tardes en la cocina cuando Mateo descubrió el verdadero peso que cargaba Elena sobre sus hombros. Ella recibió una llamada y se apartó a un rincón para hablar en voz baja, pero él pudo escuchar fragmentos de la conversación. Oyó palabras como tratamiento, especialista, y no podemos permitírnoslo. Vio cómo el rostro de Elena, siempre tan sereno, se contraía en una mueca de angustia. Cuando colgó, intentó recomponer su sonrisa, pero sus ojos delataban una profunda tristeza. Mateo, con una delicadeza que ni él mismo sabía que poseía, le preguntó si todo iba bien. Ella dudó por un momento, pero la confianza que habían construido era demasiado fuerte. Le contó que su hija Lucía padecía una enfermedad rara que requería un tratamiento experimental carísimo, un tratamiento que la sanidad pública no cubría y que estaba completamente fuera de su alcance. Trabajaba sin descanso, aceptando cualquier hora extra, pero apenas le llegaba para cubrir los gastos del día a día. La desesperación en su voz era una herida abierta. Esa revelación fue el punto de inflexión definitivo para Mateo. De repente, sus propios problemas, su ira contra su padre, el miedo al internado, todo pareció empequeñecer en comparación con la lucha silenciosa y titánica de aquella mujer. Por primera vez en su vida, sintió una empatía tan abrumadora que lo dejó sin aliento. Vio en Elena no solo a una cocinera, a una aliada, sino a una madre luchando con uñas y dientes por su hija, el tipo de madre que él siempre había anhelado. En ese instante, su rabia se transformó en un propósito. Ya no se trataba de defenderse a sí mismo, sino de luchar por alguien más. El deseo de destruir fue reemplazado por una necesidad imperiosa de construir, de ayudar, de reparar. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para aliviar la carga de la única persona que le había mostrado una bondad incondicional. Aquella noche, Mateo no durmió. Su mente, antes ocupada en planear actos de rebeldía, ahora trabajaba a toda velocidad, buscando una solución, una manera de intervenir. A veces, todo lo que necesitamos es una oportunidad, un destello de esperanza o simplemente alguien que crea en nosotros para que nuestra vida comience a cambiar de rumbo. Mateo, un joven perdido en su propia oscuridad, encontró en la lucha de Elena una razón para encender su propia luz. Descubrió que la verdadera fuerza no reside en levantar muros para protegerse, sino en tener el coraje de derribarlos para ayudar a otros. Es en esos momentos de conexión humana, cuando el dolor ajeno se convierte en propio, que encontramos nuestro verdadero propósito. Si crees que todos merecemos una segunda oportunidad y que la empatía tiene el poder de transformar vidas, suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a esparcir mensajes como este, historias que nos recuerdan que, incluso en los momentos más difíciles, un acto de bondad puede ser el comienzo de un milagro. Juntos podemos construir una comunidad que celebra la superación y la generosidad. Mateo comenzó a usar su inteligencia de una forma completamente nueva. Él, que siempre había sido un estudiante mediocre por pura apatía, resultó
ser increíblemente hábil con la tecnología y la investigación. Pasaba horas en la biblioteca del colegio y en el ordenador de su cuarto, no para jugar a videojuegos, sino para devorar artículos médicos, foros de pacientes y estudios sobre la enfermedad de Lucía. Se convirtió en un experto en la materia, aprendiendo sobre los últimos avances, los especialistas más reconocidos a nivel mundial y los ensayos clínicos disponibles. Descubrió que existía una fundación en Estados Unidos que ofrecía becas para cubrir tratamientos experimentales como el que Lucía necesitaba. El proceso de solicitud era complejo y requería una gran cantidad de documentación y cartas de recomendación. Era una montaña de burocracia, pero a Mateo no le importó. Por primera vez en su vida tenía una misión, un objetivo claro que lo consumía por completo y le daba una energía que nunca antes había sentido. Actuó en el más absoluto secreto. Sabía que si Elena se enteraba, su orgullo le impediría aceptar la ayuda y, si su padre lo descubría, probablemente lo malinterpretaría como otra de sus excentricidades problemáticas. Utilizó sus ahorros y parte del dinero que su padre le daba para sus caprichos, para pagar pequeñas traducciones de informes médicos y para hacer llamadas internacionales a horas intempestivas. Falsificó con destreza la firma de Elena en los formularios iniciales, un talento para la picardía que ahora usaba para el bien. Se convirtió en un estratega, moviendo los hilos desde la sombra, contactando con los médicos de Lucía bajo el pretexto de ser un voluntario de una asociación de pacientes. Su vida adquirió un doble fondo. De día, era el adolescente problemático que su padre veía, manteniendo las apariencias para no levantar sospechas. De noche, era el ángel de la guarda anónimo de una niña a la que ni siquiera conocía, luchando incansablemente por darle una oportunidad. Mientras tanto, en la superficie, la tensión en la mansión de los Vargas seguía creciendo. Javier continuaba con su campaña de desprestigio, informando a don Ricardo de cada pequeño desliz de Mateo, real o inventado. Le contó que lo había visto gastando grandes cantidades de dinero, insinuando que podría estar metido en drogas o en deudas de juego. Cada mentira era una palada más de tierra sobre la relación ya moribunda entre padre e hijo. Don Ricardo, cada vez más convencido de que había perdido a Mateo para siempre, aceleró los planes del internado. La carta de aceptación definitiva llegó, un documento oficial y frío que sellaba el destino del chico. Don Ricardo la dejó sobre la cama de Mateo, sin una palabra, como si fuera una orden de ejecución. Para él era el fin de un problema. Para Mateo era la cuenta atrás, el reloj que marcaba el poco tiempo que le quedaba para conseguir el milagro que Elena y Lucía necesitaban. La dualidad de su existencia estaba llevando a Mateo al límite. El estrés de mantener su secreto, la presión del tiempo y la inminente amenaza del exilio en Suiza comenzaron a pasarle factura. Estaba más delgado, con unas ojeras profundas que delataban sus noches en vela. Pero su determinación era inquebrantable. Cada vez que sentía que iba a flaquear, bajaba a la cocina y veía a Elena, observando la dignidad con la que afrontaba su angustia, la sonrisa cansada pero genuina que le ofrecía. Eso era todo el combustible que necesitaba. Ella se preocupaba por él, notando su aspecto agotado, y le preparaba caldos reconstituyentes y zumos de frutas, sin saber que el cansancio de Mateo era, en realidad, una manifestación de su amor por ella. Se cuidaban mutuamente en un círculo de afecto silencioso y poderoso, cada uno ignorante de la verdadera batalla que el otro estaba librando. Él luchaba por el futuro de su hija, y ella, sin saberlo, luchaba por salvar el alma de un chico que el mundo había dado por perdida. Finalmente, una tarde, mientras revisaba su correo electrónico con el corazón en un puño,
Llegó la respuesta. Un correo de la Fundación Americana. Lo abrió con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas en inglés buscando las palabras clave. Y entonces las vio. We are pleased to inform you. Full grant. Approved. Lo había conseguido. La fundación había aprobado la beca completa para el tratamiento de Lucía. Cubrirían todos los gastos, el viaje, la estancia y el procedimiento médico en un hospital de Houston. Una oleada de euforia y alivio tan intensa lo sacudió que casi se cae de la silla. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, contra la desconfianza de su padre, contra las manipulaciones de Javier, contra el tiempo. Había movido el mundo por Elena. Durante un largo rato, se quedó mirando la pantalla, mientras las lágrimas, esta vez de pura felicidad, corrían por sus mejillas. Había encontrado la forma de devolverle a Elena una pequeña parte de la luz que ella le había dado. Ahora solo quedaba el último y más difícil paso: contárselo. Esa misma noche, don Ricardo había organizado una cena de negocios crucial en la casa. Era un evento de máxima importancia, con inversores clave de los que dependía un acuerdo millonario que llevaba meses negociando. La casa estaba impecable, el servicio se movía con una eficiencia silenciosa y la tensión era palpable. Don Ricardo le había advertido a Mateo que se mantuviera en su habitación y no causara ningún problema. Para Javier, aquella cena era el escenario perfecto, la oportunidad de oro para dar el golpe de gracia. Había estado preparando su jugada maestra, una acusación tan grave y bien orquestada que destruiría a Mateo para siempre a los ojos de su tío, asegurando su envío inmediato a Suiza y dejando el camino libre para sus propias ambiciones. Mientras los invitados llegaban y las copas de champán comenzaban a circular, una tormenta mucho más grande que la de los negocios se estaba gestando bajo el techo de aquella mansión, una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. El tablero estaba dispuesto y la pieza final estaba a punto de ser movida. Mateo esperó a que la cena estuviera en pleno apogeo. Sostenía una copia impresa del correo electrónico en su mano, el papel arrugado por la fuerza con que lo apretaba. Su plan era simple: esperar a que Elena terminara su trabajo en la cocina y dárselo en privado. No quería ningún reconocimiento, solo ver la alegría en su rostro. Pero el destino, o más bien Javier, tenía otros planes. Justo cuando Mateo se dirigía sigilosamente hacia la cocina, su primo lo interceptó en el pasillo. La mirada de Javier era triunfante, depredadora. Con un movimiento rápido le arrebató el papel de la mano. Lo leyó por encima, su expresión cambiando de la confusión al puro veneno al comprender lo que era. Vio la oportunidad perfecta, no solo para destruir a Mateo, sino para hacerlo de la forma más humillante y pública posible. Arrastró a Mateo hacia el comedor, donde don Ricardo y sus importantes invitados conversaban animadamente. La calma de la velada estaba a punto de hacerse añicos. Javier irrumpió en el comedor con la teatralidad de un actor en su escena cumbre, arrastrando a un Mateo desconcertado y pálido. La atmósfera de sofisticada cordialidad se quebró al instante, como un cristal fino golpeado por una piedra. Las conversaciones de negocios se extinguieron. Los tenedores quedaron suspendidos a medio camino de la boca y una docena de miradas se clavaron en la inesperada escena. Don Ricardo se puso en pie de un salto, su rostro una máscara de furia contenida y vergüenza pública. La interrupción era una humillación intolerable frente a los hombres de los que dependía el futuro de su empresa. Javier, sin embargo, saboreaba el momento, ignorando la ira de su tío. Levantó el papel arrugado como si fuera un trofeo, una prueba irrefutable. «Tío, siento interrumpir, pero esto no puede esperar», dijo con una voz cargada de falsa gravedad. «He descubierto la verdad detrás del comportamiento de Mateo.
es mucho peor de lo que jamás imaginamos. El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber el aire, dejando a todos los presentes al borde de la asfixia, expectantes ante la detonación inminente de una bomba que llevaba años gestándose. Con todos los ojos fijos en él, Javier comenzó su calculada ejecución verbal. No mencionó a Elena, ni a su hija, ni la verdad que contenía aquel papel. En su lugar, construyó una elaborada fantasía de traición y delincuencia. Acusó a Mateo de haber estado robando dinero de las cuentas de la familia durante meses, de llevar una doble vida. Pero la acusación principal, la que pretendía ser el golpe de gracia, era mucho más grave. Afirmó que Mateo había estado accediendo al ordenador de don Ricardo, robando información confidencial sobre el mismo acuerdo que se estaba discutiendo en esa cena. Mostró el correo electrónico impreso, presentándolo como una comunicación cifrada con una empresa rival. «Esta fundación de la que habla no existe», mintió con aplomo. «Es una tapadera. Estas transferencias, estos contactos en el extranjero, nos ha estado vendiendo, tío. Ha estado vendiendo el futuro de nuestra empresa por un puñado de dinero para sus vicios». Cada palabra era una daga envenenada, diseñada no solo para destruir a Mateo, sino para herir a don Ricardo en lo más profundo, su orgullo, su legado y su juicio como padre. Don Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La acusación era monstruosa, casi increíble, pero encajaba con la narrativa que Javier le había estado susurrando al oído durante meses. El secretismo de Mateo, su comportamiento errático, los gastos inexplicables, todo cobraba un sentido oscuro y terrible a la luz de las palabras de su sobrino. Miró a Mateo, esperando una negativa, una defensa apasionada. Pero el chico permanecía en silencio, con la cabeza gacha, atrapado en su propio dilema. Ese silencio fue para don Ricardo una confesión. La ira, alimentada por años de frustración y por la humillación pública del momento, explotó sin control. «Eres una vergüenza», rugió, su voz resonando contra las paredes de mármol. «Te he dado todo, todo lo que un hijo podría desear, y así es como me pagas, con traición. Eres un delincuente, igual que la gente de la que saliste». No le dio a Mateo la oportunidad de hablar. En ese instante, ante sus socios y amigos, lo sentenció, lo repudió, confirmando en voz alta lo que Javier tanto había deseado, que Mateo no era más que un error, un proyecto fallido que debía ser extirpado de su vida. Mateo se quedó petrificado, ahogado por una marea de impotencia. Cada palabra de su padre era un latigazo que le arrancaba la piel del alma. Podría haber gritado la verdad, podría haber mostrado el correo y explicado su propósito, pero eso significaría exponer la desesperada situación de Elena, revelar su vulnerabilidad y humillarla frente a su patrón. Había luchado en secreto para protegerla, para darle una esperanza sin que ella tuviera que pedirla, y no podía traicionarla ahora, ni siquiera para salvarse a sí mismo. Así que calló. Aceptó los insultos, la condena, el odio en los ojos del hombre al que, a pesar de todo, seguía queriendo llamar padre. Vio la sonrisa de triunfo en el rostro de Javier y comprendió que había perdido. El internado en Suiza, que antes le parecía una sentencia de exilio, ahora se antojaba casi un refugio comparado con el infierno de aquella sala. Sintió el frío del abandono definitivo, la misma helada que había sentido de niño en el orfanato, la certeza aplastante de que, no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para ser amado. Estaba completamente solo, derrotado bajo el peso de una mentira que no podía desmentir y una bondad que no podía revelar.
La tormenta de gritos y acusaciones llegó hasta la cocina, un eco distorsionado de furia que hizo que a Elena se le helara la sangre. Reconoció la voz de don Ricardo, cargada de un dolor que nunca antes le había oído, y sintió un nudo de pánico en el estómago. Sabía que Mateo estaba en el centro de aquel huracán. Su instinto, esa fuerza primigenia que guía a las madres, le gritó que debía hacer algo. Dejando a un lado el miedo a ser despedida, a cruzar una línea invisible pero infranqueable entre el servicio y la familia, se secó las manos en el delantal y caminó con paso decidido hacia el origen del conflicto. Apareció en el umbral del comedor una figura humilde y anacrónica en medio del lujo y la tensión. Su delantal manchado de harina era un estandarte de un mundo diferente, un mundo de cuidados y verdades sencillas. Todas las cabezas se giraron hacia ella, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Su presencia silenciosa era una pregunta, un desafío a la farsa que se estaba representando. «Retírese a la cocina, Elena. Esto no es asunto suyo», ordenó don Ricardo con una voz áspera, queriendo ocultar su drama familiar de los ojos de una empleada. Pero Elena no se movió. Su mirada no estaba en su jefe, sino fija en Javier, con una intensidad tranquila pero inquebrantable. «Perdone, señor, pero creo que sí es asunto mío», dijo, su voz sorprendentemente firme, cortando el aire espeso de la sala. No sabía de qué trataba la acusación. No había visto el papel, pero había visto la maldad en Javier antes. Y entonces recordó. «Hace unos días», continuó, dirigiéndose a don Ricardo pero sin apartar los ojos de su sobrino, «escuché al señorito Javier hablando por teléfono en el jardín. Se reía y le contaba a alguien cómo había falsificado unos informes para que despidieran a un compañero de la oficina. Dijo que usted, señor, era muy fácil de manipular si se sabían qué botones tocar». No era una acusación, era un hecho, una simple pieza de un rompecabezas que de repente encajaba con una claridad aterradora. El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior, un silencio preñado de duda. Javier palideció. La intervención de la cocinera era un imprevisto, una variable que no había incluido en su ecuación perfecta. Intentó desacreditarla con desprecio. ¿Y vamos a creer a esta mujer? Una simple criada que seguramente está compinchada con el chico para sacarle el dinero. Es insolente, espetó, intentando recuperar el control. Pero su pánico era palpable. La calma de Elena era mucho más convincente que su nerviosa agresividad. Fue entonces cuando uno de los invitados, un empresario de la vieja escuela, un hombre que había construido su fortuna basándose en la intuición y en la lectura de las personas, intervino. Miró a Javier con unos ojos fríos y analíticos. «Usted mencionó que el chico robó un documento clave para nuestro acuerdo», dijo con voz pausada. «¿Podría explicarnos exactamente qué información contenía ese documento? Porque, por lo que yo sé, todos los informes confidenciales están en mi maletín». La pregunta precisa y lógica fue como una grieta en la fachada de la mentira de Javier. De repente, el acusador se convirtió en el acusado. Acorralado, Javier tartamudeó. No podía describir el contenido del documento porque apenas lo había mirado. Su plan se basaba en la sorpresa y en la ira de su tío, no en un escrutinio detallado. Fue en ese momento de vacilación cuando Mateo, viendo una pequeña abertura en el muro que lo aprisionaba, encontró su voz. «No es un informe de la empresa», dijo, su voz baja pero resonando con la fuerza de la verdad. «Es una carta de una fundación médica de Estados Unidos. Es la aprobación de una beca para cubrir el tratamiento de una niña con una enfermedad muy grave. No dio más detalles, no necesitaba hacerlo. La simpleza de su explicación, desprovista de adornos o justificaciones, tenía un peso inmenso.
contrastaba de forma brutal con la enrevesada historia de espionaje corporativo de Javier. La mentira, expuesta a la luz, comenzó a desintegrarse, revelando la estructura podrida que la sostenía. La verdad, aunque incompleta, había entrado en la habitación y estaba empezando a cambiarlo todo. Don Ricardo, atrapado entre la furia de su sobrino y la extraña calma de su hijo, le arrebató el papel a Javier. Sus manos temblaban mientras lo leía. Aunque el texto estaba en inglés, las palabras clave eran universales. Houston Children's Hospital, Medical Grant, Full Approval. No había ninguna mención a empresas, a acuerdos, a dinero robado. Solo había medicina, esperanza y el nombre de una niña. Lucía García. El mundo de don Ricardo se inclinó sobre su eje. Miró a su sobrino, cuyo rostro ahora reflejaba el más puro terror, y luego miró a su hijo, que lo sostenía la mirada por primera vez en años, no con desafío, sino con una tristeza infinita. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. La manipulación, la crueldad, la ambición desmedida de Javier. Y la bondad secreta, el acto de compasión monumental que su propio hijo había estado llevando a cabo en silencio mientras él lo condenaba. En la mirada de Mateo vio el reflejo de su propio y colosal fracaso. El dique de contención de Javier se rompió. Ante la mirada acusadora de su tío, su máscara de sofisticación se hizo añicos, revelando al hombrecillo resentido y codicioso que había debajo. Él no se lo merecía, gritó, su voz aguda y estridente, señalando a Mateo con un dedo tembloroso. Llegó de la nada y me lo quitó todo. Tu atención, tu dinero, la herencia que me correspondía por derecho. Era un estorbo, un huérfano desagradecido que nunca debió entrar en esta familia. Tenía que hacer algo para que abrieras los ojos, para que vieras lo que realmente era. En su desesperación por justificarse, lo confesó todo. Cada palabra era una palada de tierra sobre su propia tumba, una admisión pública de su veneno, de su envidia, de la red de mentiras que había tejido pacientemente durante años. Su diatriba no solo lo condenó a él, sino que, irónicamente, se convirtió en la defensa más elocuente de Mateo, pintando un retrato claro de la víctima y el verdugo. Un silencio sepulcral cayó sobre el comedor. Los invitados, testigos, involuntarios de la implosión de una familia, desviaban la mirada, incómodos y avergonzados. El negocio millonario había quedado reducido a cenizas, eclipsado por la crudeza de la tragedia humana. Don Ricardo ya no veía a su sobrino con ira, sino con una náusea profunda, un asco que le revolvía las entrañas. Se sentía sucio por haber permitido que aquel veneno se infiltrara en su casa y en su corazón, por haber sido tan ciego, tan estúpidamente ciego. Luego, sus ojos se posaron en Mateo, y por primera vez en mucho tiempo, no vio al adolescente problemático, al heredero rebelde, al proyecto fallido. Vio a un joven que había soportado el ostracismo y el desprecio en silencio, mientras realizaba un acto de una generosidad casi inconcebible. Vio la fuerza silenciosa que había florecido en él, una fuerza que él no le había dado, una fuerza que provenía de la mujer que seguía de pie en el umbral, observándolo todo con sus ojos sabios y tristes. El peso de su negligencia, de cada palabra, hiriente de cada gesto de indiferencia, lo aplastó. Con un gesto cansado, casi de derrota, don Ricardo se dirigió a sus invitados. Señores, les ruego que me disculpen, la cena ha terminado. Su voz era un susurro ronco. No hubo más explicaciones. No eran necesarias. Mientras los hombres de negocios se retiraban en un silencio incómodo, recogiendo sus maletines y evitando el contacto visual, don Ricardo se acercó a Javier. No le gritó, no lo insultó, simplemente lo miró a los ojos. Y en esa mirada,
Javier vio el fin de su mundo. «Fuera de aquí», dijo don Ricardo, y las 3 palabras, pronunciadas en un tono bajo y gélido, tuvieron la irrevocabilidad de una sentencia de muerte. «Y no vuelvas, jamás». Vio a su sobrino salir de la casa, despojado de su arrogancia, reducido a la nada. El conflicto inmediato había terminado. El cáncer había sido extirpado. En el comedor, ahora vacío y silencioso, solo quedaban ellos 3. Un padre devastado por la culpa, un hijo cuya inocencia acababa de ser probada de la forma más brutal, y la cocinera que, con la simple arma de la verdad, había derribado un imperio de mentiras. El punto de no retorno había sido cruzado. Nada volvería a ser como antes. El estruendo de la confesión de Javier y el portazo final que marcó su exilio dejaron tras de sí un silencio denso, casi sólido, que llenó el comedor con más peso que los muebles de caoba y la platería abandonada. Los restos de la cena, ahora fríos e intactos en los platos de porcelana, parecían los vestigios de un campo de batalla. Don Ricardo Vargas permanecía de pie en medio de la habitación, inmóvil como una estatua de sal, con la mirada perdida en la puerta por la que su sobrino había desaparecido para siempre. La ira se había evaporado, dejando en su lugar las cenizas heladas de una vergüenza tan profunda que le quemaba las entrañas. Cada palabra cruel que le había escupido a su hijo, cada acusación, cada gesto de desprecio, ahora volvía a él como un eco torturador en la quietud de la sala. Miró a Mateo, que seguía junto a la puerta, no con el aire triunfante de un vencedor, sino con la fragilidad de un superviviente, con los hombros caídos y una expresión de agotamiento tan infinita que a don Ricardo se le partió el alma. Por primera vez en años no veía un problema, sino a su hijo, un niño al que había fallado de todas las formas posibles. Un extraño que había llevado a cabo un acto de bondad monumental mientras él, su propio padre, lo empujaba hacia el abismo. El mármol bajo sus pies se sentía como hielo quebradizo, a punto de ceder y tragárselo entero. El primer movimiento de don Ricardo fue torpe, casi vacilante, como el de un hombre que reaprende a caminar después de una larga enfermedad. Dio un paso hacia Mateo, luego otro, cruzando el espacio que los había separado durante años, un espacio que ahora se sentía como un desierto sembrado de minas de culpa. Quería hablar, decir algo que pudiera empezar a remendar el desgarro, pero las palabras se le habían secado en la garganta. ¿Cómo se pide perdón por una ceguera voluntaria? ¿Cómo se repara el daño causado por una desconfianza tan arraigada? Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban ahora anegados en una humedad que no se permitía desde la muerte de su esposa. Se detuvo a un par de metros de su hijo, con las manos colgando a los lados, inútiles y vacías. Su mirada se desvió por un instante hacia Elena, que permanecía en el umbral, una presencia silenciosa y digna que lo avergonzaba aún más. Ella, una extraña, había visto la verdad que él se había negado a ver. Volvió a mirar a Mateo y finalmente de su boca solo salió un susurro roto, un sonido frágil que apenas logró surcar el silencio. «Hijo, yo...» No pudo continuar. El peso de su fracaso era demasiado grande, una losa que le aplastaba el pecho e impedía que el aire y las palabras fluyeran. Mateo no se movió. Recibió el intento de disculpa de su padre con una quietud que era más elocuente que cualquier grito. Había soñado con ese momento, con el día en que su padre finalmente lo viera, pero la realidad era mucho más dolorosa y menos satisfactoria de lo que había imaginado. La victoria no sabía a dulce, sino a ceniza. Las palabras de su padre, delincuente, igual que la gente de la que saliste, seguían resonando en sus oídos, heridas abiertas que ninguna disculpa apresurada podía cerrar.
Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de don Ricardo. No había rabia en su mirada, ni resentimiento, solo un cansancio profundo, la fatiga de un soldado que ha luchado demasiadas batallas inútiles. Vio el arrepentimiento en el rostro de su padre, un arrepentimiento genuino y devastador, y por un instante sintió una punzada de compasión. Comprendió que su padre también era un prisionero, encadenado a su propio dolor y a su incapacidad para conectar. No dijo nada, simplemente asintió levemente, un gesto mínimo que podía significar cualquier cosa, un acuse de recibo, una tregua, o quizás, solo quizás, el primer y tembloroso paso hacia un perdón que parecía imposible. En ese silencio, ambos entendieron que el camino de vuelta sería largo y estaría lleno de escombros que tendrían que limpiar juntos. Sintiendo la intimidad cruda y frágil del momento, Elena dio un paso atrás, con la intención de retirarse discretamente a la cocina, el lugar donde pertenecía. Había cumplido con su deber, había dicho la verdad, pero ahora se sentía como una intrusa en el delicado proceso de reconstrucción de una familia rota. Sin embargo, la voz de don Ricardo la detuvo. «Elena, por favor, no se vaya», dijo, su tono desprovisto de la autoridad de un jefe, sonando más como una súplica. Ella se giró, sorprendida. Don Ricardo caminó hacia ella, su mirada llena de un respeto que nunca antes le había mostrado. Usted ha hecho más por mi hijo en unos pocos meses que yo en toda su vida», confesó, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. «No tengo cómo pagarle la lección que me ha dado esta noche, la lección de valentía, de integridad y de humanidad». No era solo una disculpa, era un reconocimiento, una admisión de que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades, sino en la calidad humana que aquella mujer humilde poseía en abundancia. Elena, abrumada, solo pudo asentir, sus ojos brillando de emoción. Había llegado a esa casa buscando un trabajo y, sin pretenderlo, había ayudado a salvar un alma y a reunir a una familia. El papel arrugado, el detonante de toda la catástrofe, seguía en la mano de don Ricardo. Lo alisó sobre la mesa del comedor como si fuera una reliquia sagrada, y lo leyó de nuevo, esta vez con la atención que merecía. Su mirada se detuvo en el nombre de la niña, Lucía García. Levantó la vista hacia Elena, su expresión era una mezcla de confusión y asombro. «¿Lucía es su hija?», preguntó con suavidad. Elena asintió, un nudo formándose en su garganta. Fue Mateo quien habló. Su voz aún baja, pero ahora clara y firme. «Está enferma», le explicó. «Necesita un tratamiento muy caro en Estados Unidos. Elena trabaja día y noche, pero no es suficiente. Yo solo quería ayudar». La sencillez de sus palabras, la pureza de su intención, golpeó a don Ricardo con más fuerza que cualquier acusación. Se dio cuenta del alcance completo del sacrificio de su hijo. Mateo había estado dispuesto a ser tildado de ladrón y traidor, a ser desterrado de su propia casa antes que revelar la situación de Elena y herir su orgullo. Había protegido a la única persona que le había mostrado un afecto incondicional, incluso a costa de su propia destrucción. Aquel acto de amor silencioso y desinteresado era la prueba definitiva de la clase de hombre en la que su hijo se estaba convirtiendo, un hombre mucho mejor que él. En ese preciso instante, algo se quebró dentro de don Ricardo Vargas. El hombre de negocios implacable, el patriarca que nunca mostraba debilidad, se desmoronó. Se sentó pesadamente en una de las sillas del comedor, se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. No eran lágrimas de rabia ni de frustración, sino de una pena pura y abrumadora. Lloraba por su esposa, por la soledad que lo había consumido durante años y que lo había convertido en un extraño para su propio hijo.
Lloraba por su ceguera, por el tiempo perdido, por cada oportunidad de conexión que había dejado pasar. «Lo siento tanto, Mateo», balbuceó entre sollozos. «Desde que tu madre se fue, no he sabido en cómo hacerlo. Tenía tanto miedo de fallarte que te alejé, me escondí en el trabajo, en el dinero, en todo, menos en lo único que importaba. Te he fallado». Era una confesión total, una rendición incondicional de su armadura. Por primera vez, Mateo no veía al magnate, al juez implacable, sino a un hombre roto y solo, un padre que, a su manera torpe y equivocada, también había estado pidiendo ayuda a gritos. La vulnerabilidad de su padre fue el puente que finalmente cruzó el abismo que los separaba. Al ver a su padre derrumbado, despojado de toda su autoridad y reducido a la esencia de su dolor, la última barrera de hielo en el corazón de Mateo se derritió por completo. La compasión, una emoción que había aprendido a sentir gracias a Elena, inundó el espacio que antes ocupaba la ira. Se acercó a su padre, que seguía llorando con la cabeza entre las manos, y con un gesto que lo sorprendió incluso a sí mismo, le puso una mano en el hombro. Don Ricardo levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos y llenos de sorpresa. Y entonces Mateo hizo lo que ambos habían necesitado durante años. Se inclinó y lo abrazó. Fue un abrazo torpe al principio, dos cuerpos que no estaban acostumbrados al contacto, dos almas que habían olvidado el lenguaje del afecto, pero poco a poco se aferraron el uno al otro, un padre y un hijo encontrándose de nuevo en medio de las ruinas de su vida. En ese abrazo no había palabras, solo el perdón silencioso, la aceptación y la promesa frágil de un nuevo comienzo. Era el fin de la guerra, la rendición de dos ejércitos de un solo hombre, exhaustos y listos para firmar la paz. Esta historia nos recuerda que, incluso en las familias más rotas, en los silencios más profundos, la bondad y el coraje pueden abrir una grieta por la que se cuele la luz. Nos enseña que el perdón a veces no llega con grandes discursos, sino con un abrazo torpe en el momento justo, y que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad de admitir que hemos fallado. A veces, las heridas más antiguas necesitan la verdad más simple para empezar a sanar. Si este relato te ha conmovido y crees que más personas necesitan tener acceso a historias como esta, que nos recuerdan el poder transformador del amor y la empatía, suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que pueden reparar corazones y reconstruir puentes, demostrando que nunca es demasiado tarde para volver a empezar y encontrar el camino de vuelta a casa. Cuando el abrazo terminó, un nuevo tipo de calma se había instalado en la habitación. Don Ricardo se secó las lágrimas, pero no intentó recomponer su máscara de dureza. Miró a su hijo, y por primera vez una sonrisa genuina, aunque cansada, apareció en su rostro. Luego se volvió hacia Elena, que había observado la escena con una emoción silenciosa. «Elena», dijo, su voz ahora firme, pero imbuida de una nueva calidez. «Usted ya no es solo la cocinera de esta casa. Usted es parte de esta familia». Se levantó y caminó hacia ella. «El tratamiento de Lucía», continuó, mirándola directamente a los ojos. «No se preocupe más por eso. A partir de este momento, todos sus gastos, el viaje, el hospital, todo lo que necesite, corre por nuestra cuenta. No es caridad, es lo mínimo que podemos hacer, es una deuda que tenemos con usted y con la vida». La oferta era tan abrumadora, tan inesperada, que a Elena le fallaron las piernas. Las lágrimas que había contenido durante meses de angustia silenciosa, finalmente brotaron, pero esta vez eran lágrimas de un alivio tan inmenso que le quitaba el aliento. Era la respuesta a todas sus plegarias, un milagro nacido de la bondad de un chico al que el mundo había dado por perdido.
La noche que había comenzado con la amenaza de la destrucción total terminaba ahora con la promesa de una reconstrucción. El comedor, antes un escenario de traición, se había convertido en el lugar de nacimiento de una nueva familia. Una familia forjada no en la sangre, sino en la adversidad, la empatía y el perdón. Don Ricardo, Mateo y Elena permanecieron juntos en el silencio, ya no como jefe, hijo problemático y empleada, sino como tres personas unidas por un vínculo indestructible. Mateo miró a Elena, cuyo rostro bañado en lágrimas de gratitud era la imagen más hermosa que había visto en su vida. Ella le había dado un refugio, le había enseñado a confiar y le había mostrado el poder de luchar por alguien más. Le había dado, sin saberlo, el calor de un hogar. Él se acercó a ella y mientras su padre los observaba con una mezcla de orgullo y humildad, una palabra que llevaba toda la vida anidada en su corazón, finalmente encontró el camino hacia sus labios. Suavemente, con una voz cargada de todo el amor y el agradecimiento que sentía, la llamó por el único nombre que su alma reconocía para ese tipo de cuidado y devoción. Mamá. La palabra resonó en el silencio del comedor, suspendida en el aire como una nota musical perfecta, cargada con el peso de una vida entera de anhelo. Mamá. No fue un grito ni un susurro, sino una declaración, la pieza final de un rompecabezas que finalmente encajaba, sanando una fractura que Mateo ni siquiera sabía que tenía tan expuesta. Elena se llevó una mano al corazón, sus ojos inundados en una nueva marea de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de una emoción tan pura y abrumadora que no tenían nombre. En ese instante, bajo la luz de los caros candelabros, no era una empleada, ni una salvadora, sino simplemente una madre que acababa de encontrar a un hijo. Don Ricardo observaba la escena, y en su rostro ya no había rastro del magnate de los negocios, solo la humildad de un hombre que era testigo de un milagro que había florecido entre las ruinas de su propio fracaso. Comprendió que la familia que había perdido con la muerte de su esposa no podía ser reemplazada, pero una nueva, diferente e inesperada, acababa de nacer ante sus ojos. Una familia forjada no en la conveniencia ni en la sangre, sino en la aleación indestructible de la bondad, el sacrificio y el perdón. Aquella noche, nadie durmió mucho en la mansión de La Moraleja. Pero por primera vez en años, todos descansaron en paz, acunados por la certeza de que el largo invierno de sus almas por fin había terminado. La mañana siguiente amaneció con una luz diferente, la luz del sol que siempre se había derramado fría y distante sobre el mármol pulido de la mansión, parecía ahora tener una calidez nueva, más íntima. El silencio ya no era un abismo de incomunicación, sino un espacio de calma compartida. Por primera vez, el desayuno no fue un ritual de soledad. Don Ricardo, Mateo y Elena se sentaron juntos en la mesa de la cocina, el verdadero corazón de la casa, compartiendo café con leche y tostadas con una normalidad que se sentía revolucionaria. Hablaron de cosas sencillas, del tiempo, de los planes para el día, pero cada palabra estaba cargada de un significado nuevo. Don Ricardo no dio órdenes, preguntó. Mateo no respondió con monosílabos, conversó. Elena no sirvió, compartió. Fue durante ese desayuno cuando don Ricardo, con una seriedad que no admitía réplica, puso sobre la mesa un plan de acción. Había pasado la noche movilizando su red de contactos, hablando con los mejores especialistas del mundo. El viaje de Lucía a Houston no era una posibilidad lejana, era una realidad inminente. Mateo, al escuchar los detalles, sintió una oleada de orgullo, no por sí mismo, sino por el hombre que su padre estaba eligiendo ser,
un hombre que usaba su poder no para construir muros, sino para derribar las barreras que la vida había puesto en el camino de otros. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad constructiva que transformó la mansión y a sus habitantes. Los pasillos, antes silenciosos y lúgubres, ahora resonaban con el sonido de las conversaciones, de las llamadas telefónicas organizando vuelos y citas médicas, e incluso, en ocasiones, con el eco de una risa compartida. Mateo se convirtió en el asistente personal de Elena, ayudándola a rellenar formularios en inglés, a organizar el equipaje de Lucía y a explicarle a la pequeña, a través de videollamadas, la gran aventura que estaba a punto de emprender. Don Ricardo, por su parte, delegó responsabilidades en su empresa como nunca antes lo había hecho, descubriendo que el mundo de los negocios no se desmoronaba si él no estaba al timón las 24 horas del día. Pasaba las tardes en casa, aprendiendo de Elena los secretos de una buena paella o simplemente escuchando a Mateo hablarle de su música, de sus profesores, de sus sueños. Estaba redescubriendo a su hijo y en el proceso se estaba redescubriendo a sí mismo, al hombre que era antes de que el dolor y la ambición lo hubieran endurecido. La jaula dorada se estaba convirtiendo, ladrillo a ladrillo, en un verdadero hogar, un refugio donde las heridas del pasado podían por fin empezar a cicatrizar al calor del afecto compartido. El día del viaje de Elena y Lucía al aeropuerto no fue una despedida triste, sino una celebración de la esperanza. Don Ricardo y Mateo las acompañaron no como un jefe y su hijo, sino como un padre y un hermano. Mientras esperaban el embarque, Lucía, una niña de ojos vivaces que no parecía consciente de la gravedad de su enfermedad, se sentó en las rodillas de don Ricardo, escuchando fascinada sus historias sobre viajes de negocios. En un momento dado, con la inocencia aplastante de los niños, le preguntó: «¿Tú eres el abuelo nuevo que me ha regalado mamá?». La pregunta dejó a don Ricardo sin aire y una emoción tan intensa le atravesó el pecho que tuvo que esforzarse para no llorar. Miró a Elena, que sonreía entre lágrimas, y luego a Mateo, que le devolvió una mirada de pura complicidad. «Sí, pequeña», respondió con la voz rota. «Soy tu abuelo nuevo». En ese instante, el vínculo se selló para siempre. Eran una familia. Cuando el avión despegó, llevándose a Elena y a Lucía hacia su futuro, don Ricardo y Mateo no se quedaron mirando el cielo con tristeza, sino con la certeza de que una parte de su corazón viajaba con ellas, y que esa ausencia temporal era el precio de una felicidad mucho mayor que estaba por venir. Durante los meses que Elena y Lucía estuvieron en Houston, la vida en la mansión continuó su curso de transformación. Mateo floreció. La rabia que lo había consumido se disipó como la niebla matutina, revelando a un joven inteligente, sensible y con un sorprendente sentido del humor. Mejoró sus notas en el colegio, no por obligación, sino por el simple placer de aprender y de ver el orgullo en los ojos de su padre. Hizo amigos, empezó a salir, a vivir la vida de un adolescente normal, pero siempre con una madurez y una empatía que lo distinguían. Las videollamadas diarias con Houston eran el punto álgido de cada jornada. Veían a Lucía más fuerte, más enérgica, respondiendo al tratamiento de una forma que los médicos calificaban de milagrosa. Elena, liberada del peso de la angustia financiera, se dedicaba en cuerpo y alma a su hija, pero también a cuidar a distancia de sus dos chicos de Madrid, dándoles consejos, escuchando sus problemas y recordándoles que pusieran la lavadora. Don Ricardo, por su parte, encontró un nuevo propósito. Creó una fundación, con el nombre de su difunta esposa, dedicada a ayudar a familias sin recursos a acceder a tratamientos médicos costosos. Su imperio empresarial ya no era un fin en sí mismo, sino
una herramienta para generar un bien mayor, un legado de compasión que honraba la memoria de la mujer que le había enseñado a amar. El regreso de Elena y Lucía fue una fiesta. La niña, aunque todavía con un largo camino de recuperación por delante, había vuelto a casa con un pronóstico excelente y una energía desbordante. La mansión, que una vez fue el epítome del silencio y la soledad, se llenó de risas infantiles, de carreras por los pasillos y del sonido de los dibujos animados en televisión del salón. Lucía se convirtió en el sol alrededor del cual orbitaba su nueva y peculiar familia. Mateo ejercía de hermano mayor con una paciencia y un cariño infinitos, enseñándole a montar en bicicleta en los inmaculados jardines. Don Ricardo descubrió el placer olvidado de leer cuentos antes de dormir, imitando las voces de los personajes con una torpeza que provocaba carcajadas en la pequeña. Elena, con el corazón rebosante de una gratitud que no cabía en palabras, volvió a tomar el mando de la cocina, pero ahora sus guisos no solo alimentaban el cuerpo, sino que eran el centro de las reuniones familiares, el combustible de las celebraciones, el sabor inconfundible del hogar. La transformación era completa. El dinero no había comprado la felicidad, pero el amor había sabido utilizarlo para construirla. Años después, la mansión de La Moraleja seguía siendo un lugar de lujo, pero su riqueza ya no se medía en metros cuadrados ni en obras de arte, sino en la calidez de los lazos que unían a sus habitantes. Mateo, convertido en un joven brillante y compasivo, decidió estudiar medicina, con la especialización en pediatría, impulsado por el deseo de devolver al mundo una parte de la esperanza que él había recibido. Quería ser el tipo de médico que no solo curaba enfermedades, sino que también sanaba el miedo en los corazones de los niños y sus familias. Don Ricardo, ya semi-retirado, dedicaba la mayor parte de su tiempo a su fundación, que había crecido hasta convertirse en un referente nacional, ayudando a cientos de niños como Lucía. Había encontrado la paz, no en la acumulación de riqueza, sino en su distribución con propósito. Y Elena, el pilar silencioso de aquella familia, seguía siendo su corazón, la guardiana de sus historias, la creadora de los aromas que siempre los guiarían de vuelta a casa. Su amor había sido la semilla de mostaza, la más pequeña de todas, que había crecido hasta convertirse en un árbol tan grande que daba cobijo a todos los que se habían sentido perdidos. La historia de Mateo, Ricardo y Elena es un poderoso recordatorio de que la familia no siempre viene definida por los lazos de sangre, sino por los hilos invisibles del cuidado, el respeto y la aceptación incondicional. Nos enseña que las heridas más profundas, las causadas por el abandono y la soledad, no se curan con dinero ni con lujos, sino con el bálsamo de la bondad cotidiana, con un plato de comida caliente ofrecido en el momento justo, con una palabra de aliento que nos hace sentir vistos y valorados. El verdadero hogar no es un lugar físico construido con ladrillos y cemento, sino un espacio seguro en el corazón de otra persona, un refugio donde podemos despojarnos de nuestras armaduras y mostrar nuestra vulnerabilidad sin miedo a ser juzgados. Es en ese espacio sagrado donde ocurre la verdadera magia, donde la rabia se transforma en propósito, la culpa en perdón y la soledad en una profunda y sanadora conexión. Esta narrativa nos demuestra que nadie está condenado por su pasado. Las etiquetas que el mundo nos pone, huérfano, problemático, fracasado, pierden todo su poder cuando alguien decide mirar más allá de ellas y ver la luz que todos llevamos dentro. Mateo no necesitaba disciplina, necesitaba afecto. Don Ricardo no necesitaba más éxito, necesitaba perdonarse. Y Elena no necesitaba un milagro, ella misma era el milagro.
Su fuerza silenciosa y su generosidad inquebrantable fueron el catalizador que lo cambió todo, demostrando que un solo acto de bondad puede tener un efecto dominó, desencadenando una cadena de acontecimientos que pueden reparar lo que parecía irremediablemente roto. Nos invita a mirar a nuestro alrededor, a las personas en nuestras propias vidas, y a preguntarnos si estamos ofreciendo el tipo de amor que construye puentes en lugar de levantar muros. El valor de una persona no reside en su origen, en su cuenta bancaria o en los logros que acumula, sino en su capacidad para amar y para dejarse amar. Reside en el coraje de enfrentarse a los propios demonios para ayudar a otro a combatir los suyos, en la humildad de pedir perdón y en la gracia de concederlo. La transformación más profunda no es la que se ve por fuera, sino la que ocurre en el paisaje invisible del alma. Mateo aprendió que la verdadera rebelión no era destruir, sino construir un futuro mejor a partir de los pedazos de un pasado doloroso. Don Ricardo aprendió que el legado más valioso que podía dejar no eran sus empresas, sino una familia unida por el amor. Y todos nosotros podemos aprender de ellos que sin importar cuán oscura parezca la noche, siempre hay una posibilidad de sanación, de redención y de un nuevo amanecer, a menudo de la mano de la persona que menos esperamos. La historia de Mateo, Ricardo y Elena nos recuerda que el verdadero hogar no se construye con ladrillos, sino con actos de amor, y que la bondad es la fuerza más poderosa para sanar las heridas del alma. Nos enseña que nunca es tarde para pedir perdón, para cambiar de rumbo y para encontrar la familia que nuestro corazón siempre ha buscado. Si este relato ha tocado tu corazón y crees que el mundo necesita más historias de esperanza y segundas oportunidades, suscríbete al canal. Tu apoyo es la luz que nos permite seguir iluminando caminos y compartiendo mensajes que pueden transformar vidas, demostrando que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la empatía siempre encuentran la manera de abrirse paso y crear un nuevo comienzo para todos.